El libro de Apocalipsis al comienzo tiene una serie de cartas que escribió Juan, pero las escribió cuando el Señor se las estaba dictando. Dios les dicta una serie de cartas, son 7 cartas para distintas iglesias que estaban en ese momento en el Asia Menor. Eran 7 ciudades en donde había iglesias y Juan escribe lo que Dios le dicta para que se las envíe a cada una de esas iglesias. Y en estas iglesias vemos distintas características. Hoy vamos a ver lo que es la primera carta, que es la carta que escribe para la iglesia a Éfeso. Nos importa mucho el mensaje de esta carta y también no es solamente una carta para esa iglesia, que ya no está más, sino un mensaje para la iglesia de hoy. Así que vamos a ver qué podemos aprender acerca de lo que era la iglesia en Éfeso y lo que el Señor le pide y lo que el Señor también, podemos decir, aprueba de lo que hacía esa iglesia. Es una buena manera nosotros compararnos nosotros con la iglesia de Éfeso y con las distintas iglesias. De todas tenemos algo para aprender, pero hoy vamos a hacer solamente esto y vamos a hablar de un tema en especial. Para redondear lo que fueron las semanas anteriores, que estuvimos hablando de las jerarquías en las iglesias, del miedo a la libertad, para redondear estos temas, de cómo tiene que ser una iglesia, cómo es la iglesia de Cristo, cómo tiene que ser una iglesia local y cómo es la iglesia que nos enseña la Biblia. Ya vimos varias cosas en las semanas anteriores. Hoy vamos a redondear este tema hablando del nicolaísmo, que es algo que no se menciona mucho, que no se predica casi nada, pero es algo que nació en los comienzos de la iglesia y se trasladó a lo largo de toda la historia hasta hoy. Y no es algo bueno, es algo muy malo. Vamos a ver qué es eso, vamos a aprender de qué se trata el nicolaísmo, y justamente en esta carta a la iglesia de Éfeso, Dios habla de esto. Así que vamos a ver, y vamos a comenzar con la carta. Vamos a ver qué dice el capítulo 1, la introducción. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahí está, capítulo 2, versículo 1. Comienza así la carta y dice, escribe al ángel en la iglesia en Éfeso. ¿Cómo es esta introducción de esta carta? Cuando dice escribe, ¿quién le está diciendo a quién? Se lo está diciendo Dios a Juan. Dios le está pidiendo a Juan que escriba este mensaje al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Y qué es esto del ángel de la iglesia? Ángel quiere decir mensajero. Simplemente, la palabra ángel quiere decir mensajero. Entonces, Dios le pide a Juan que le mande un mensaje al mensajero, al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto quiere decir que le está pidiendo que mande una carta hacia el que tiene el mensaje en la iglesia de Éfeso. ¿Y quién tiene el mensaje dentro de la iglesia? ¿Quién puede ser? El pastor, el predicador, también el misionero, los ancianos, los hermanos que velan por los demás, que predican a los demás, que enseñan a los demás, que enseñan lo que dice la Biblia, que tienen el mensaje. Nosotros hablamos del mensaje resumiendo a lo que es todo el Evangelio, lo que es la palabra de Dios. Con esa palabrita resumimos todo eso. Entonces, esta carta está dirigida por Dios a las personas, a los mensajeros que están trabajando en la iglesia en Éfeso. Decimos siempre lo mismo. En la iglesia no hay niveles, somos todos iguales en la iglesia del Señor. El único que está en otro nivel es Jesucristo, en un nivel altísimo. Después todos los que participamos en una iglesia local somos todos iguales. Entonces la distinción es a los que llevan el mensaje. Nada más, ahora vamos a desarrollar un poco más. Pero lo que dice esta introducción es, primero le dice a Juan que escriba. Y después menciona una serie de características cuando comienza. Dice, el que tiene las 7 estrellas, ¿lo ven en el versículo 1? Dice que tiene 7 estrellas y esto ya es medio raro, ¿vieron? 7 estrellas en su diestra, en la mano derecha. ¿No? Ya se empieza a complicar acá el mensaje. Bien, es porque Apocalipsis es un libro que está escrito en una forma que es prácticamente única. El género del libro Apocalipsis se llama apocalíptico, porque es un género muy, muy particular. Es un género que
incorpora muchas representaciones. Porque como lo que pasa es que el mundo nuestro es muy distinto a la cosmología de Dios. Donde vive Dios en el cielo, donde habita Dios, las cosas que hay en el cielo son muy distintas a la de la tierra, son totalmente distintas. Entonces, la manera de explicarlo es a través de comparaciones, de figuras, de representaciones. Entonces, Juan empieza a escribir esta carta que está ya redactada con un contenido de comparaciones, de formas, que hay que prestar mucha atención para saber qué representa cada forma, para entender el mensaje. Muchas personas hacen un desastre con Apocalipsis, otros tienen miedo y no lo leen, porque es el libro más complicado de entender en la Biblia, pero tiene un mensaje que a nosotros nos sirve muchísimo. No hay que dejarlo del lado de Apocalipsis, sino que hay que prestarle mucha atención, muchísima atención. Entonces, esto que decíamos dice las 7 estrellas. Las 7 estrellas que tiene a la diestra. ¿Qué son las 7 estrellas? Si vemos en el capítulo 1, versículo 20, ahí tenemos la respuesta. Dando vuelta a la hoja, un capítulo antes, ahí está bien clarita la respuesta. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Esto no es no lo descubrimos nosotros, sino la misma Biblia lo dice. Las 7 estrellas, esa que tenía en la mano, son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Está bien? Entonces, el Señor tiene un trato especial con las personas que velan por los hermanos. Simplemente eso. Les da el mensaje. Por eso los tiene en la mano, en la diestra, en la mano derecha. Así que son los ángeles, los mensajeros, los predicadores, los misioneros, los ancianos, cualquier hermano que vela por los demás hermanos. Para hacer un ejemplo así bastante básico. En la iglesia de Cristo, nosotros somos todos destornilladores. Somos un juego de destornilladores en una caja de herramientas. Pero cada tanto Dios toma 1 o 2 destornilladores para alguna tarea específica. Pero todos somos destornilladores. Todos venimos en el mismo paquete, todos somos iguales. Pero el Señor va eligiendo para ciertas tareas. Para hacer un trabajo, nada más. No hay ningún privilegio. Toma el destornillador y hace un trabajo. Ese es un ejemplo para que se entienda. Otro ejemplo que podemos decir es que en la iglesia del Señor, como decíamos recién, todos somos familia. Somos una gran familia en la iglesia local y en la iglesia del Señor. Somos una gran familia. Y cuando se junta una gran familia, por ejemplo, a comer, hay uno solo que es el asador. ¿Se entiende la comparación? Hay uno que es el asador, los otros ponen la mesa, otros hacen la ensalada. Y pasa lo mismo. El asador no es más que el resto de la familia, sino que tiene una función en ese momento más específica. Nada más. Y mientras mejor la haga, mejor. Nada más. Pero sigue siendo el tío fulano, el primo mengano, quien sea, y lo seguimos tratando con la misma confianza y él también nos sigue tratando con el mismo respeto. Lo único que cambia es que él en ese momento está haciendo el asado, nada más. El asador no se puede enseñorear en el momento de la comida. De la misma manera, un pastor no se puede enseñorear de la congregación. ¿Me explico con el ejemplo? Así que todos somos iguales, solamente que cumplimos distintos ministerios. Y hay muchos ministerios. Todos con el mismo fin. La edificación de la iglesia local, la edificación de la iglesia de Cristo, que todos crezcamos, que todos nos cuidemos entre todos y que el mensaje del Evangelio llegue a más personas. Nada más. Esa es la función de la iglesia. Así que ya vimos lo que son las 7 estrellas. Después están los 7 candeleros de oro. ¿Qué son los 7 candeleros de oro? También la respuesta está en el 1:20 de Apocalipsis. Dice, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Clarísimo. Así que los 7 candeleros son las 7 iglesias, en este caso estas iglesias del Asia Menor. Y fíjense que nosotros ya hablamos de esto una vez, cuando hablábamos de ser la luz del mundo, que es lo que enseña Jesús en el Sermón del Monte. Él nos dice que seamos la luz del mundo. Y la luz del mundo justamente en un candelero, no en un pedestal, no en algo allá arriba, inamovible, sino en un candelero, una luz portátil. Y acá Apocalipsis justamente utiliza la misma palabra, un candelero. La iglesia es la que lleva la luz a la sociedad. Lleva la luz. Y el candelero se puede mover. Es una luz portátil. Habíamos mostrado uno la otra vez. Y la iglesia tiene que ser esa luz que se va moviendo en la sociedad, en el mundo, y va llevando la luz.
El candelero no genera la luz, sino que transporta la luz. La luz es el Evangelio y la iglesia es la que transporta esa luz. Esa es la iglesia. Los 7 candeleros son justamente la representación de las 7 iglesias. Y también menciona este versículo 1 que hay alguien, dice así, que anda en medio de los 7 candeleros y que dice, ¿quién es esta persona? Esta persona es quien está redactando la carta, no quien la está escribiendo, que es Juan, sino quien está dictando la carta. Y lo vemos en el versículo 2:11. La respuesta es clara, es el Señor, el Todopoderoso. Él mismo dice, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, le dice a Juan. Así que quien está hablando es el Alfa y el Omega. Es una manera de nombrar a Dios. El Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Entonces es el que ocupa todo. El primero y el último. El Todopoderoso. El Señor. Él es el que se mueve en el medio de los candeleros, de las iglesias. El Señor es el que se mueve. Esta fue la introducción. Vamos a ver el segundo punto, que es el mensaje. ¿De qué se trata este mensaje a la iglesia en Éfeso? Primero, la primera parte es el buen testimonio. Es una aprobación que le da Dios a lo que está haciendo la iglesia en Éfeso. Vamos a ver lo que dice el versículo 2 y el 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Es muy claro, ¿no? El mensaje de Dios hasta esta iglesia, la primera parte es el buen testimonio, la aprobación. Y da muchas características, no nos vamos a frenar, porque el tema que queremos hablar está más adelante en la carta, pero da muchas características buenas. Primero, que el Señor conoce las obras. El arduo trabajo, la paciencia, que no puede soportar a los malos. O sea, que no es indiferente a los malos. Dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Fíjense que desde esta época de la historia de la iglesia, había personas que se decían apóstoles y no lo eran. Hoy pasa exactamente lo mismo. Y esta iglesia lo bueno que tenía era que probaba a los apóstoles y lo encontraba mentiroso. ¿Con qué los probaba? Con la palabra de Dios, con la Biblia, nada más. Es la única medida. Escuchábamos un pastor esta semana que nos enseñaba, participamos así en una charla virtual, y nos decía, la Biblia tiene que ser como un filtro, como el filtro del café, como el filtro del mate. Toda nuestra vida tiene que pasar por el filtro de la Biblia para que lo que sale después del filtro sea lo puro, lo limpio. Y eso pasaba con esta iglesia. A los apóstoles los filtraba con la Biblia y ellos descubrían quién eran los de verdad y los que no. Sigue diciendo, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero después viene la demanda. La demanda de Dios son los siguientes 2 versículos, el 4 y el 5, dicen así. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Brevemente también vemos que en este párrafo la iglesia había comenzado mucho mejor de lo que estaba en ese momento. Había comenzado muy bien, pero es un llamado de atención porque no estaba funcionando como al principio. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu primer amor, después lo vamos a explicar, pero muchas veces se entiende mal esta frase, el primer amor. El primer amor a veces habla del entusiasmo de una persona que recién comienza en la iglesia, por ejemplo, y no es ese. Por ejemplo, yo no me quiero adelantar, pero si a mí me preguntan sobre mi amor, yo no voy a hablar nunca de mí. Sino, si me preguntan, ¿quién es tu amor? Yo no puedo decir, y yo soy porque soy así, porque tengo esto, porque tengo lo otro, sino mi amor es Karina. ¿Me explico? Mi amor no es nada mío, sino algo externo. Entonces, cuando este texto dice tu primer amor, está diciendo que la iglesia está dejando al Señor. No está hablando de la iglesia en sí, sino que está dejando al Señor.
Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, está diciendo, recuerda cómo empezaste, cómo eras antes. De dónde caíste, del punto inicial. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz otra vez las primeras obras. Lo está llamando a eso. Dice, si no pasa esto, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero. O sea, va a sacar la iglesia de ese lugar. Si no te hubieras arrepentido. Ese es el llamado a la demanda que le hace el Señor a esta iglesia. Pero vamos al punto que más nos interesa en esta conversación, que está en el versículo 6. Esta iglesia tiene una característica muy distintiva, que el Señor hasta en la redacción de esta carta la separó. De las partes buenas que nombró al principio, separó esta y la dejó para el final. Y miren lo que dice el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, ahí aparece lo que queríamos comentar en esta reflexión. Dice, aborreces las obras de los nicolaitas. Y Dios dice, las cuales yo también aborrezco. Así que es algo bastante malo. Si Dios mismo dice que aborrece las obras de los nicolaitas, acá hay algo muy importante. ¿Cuántas veces escuchaste una prédica sobre los nicolaitas? Pregunta, ¿alguna vez escucharon alguna prédica, algún desarrollo sobre los nicolaitas? Todos dicen que no. Qué raro, ¿no? Justamente algo que Dios mismo en la Biblia dice que Él aborrece. Y hasta lo separó de todos los demás temas para identificarlo bien clarito. Los nicolaitas. Yo lo aborrezco, dijo Dios. Y lo bueno que tenía la iglesia de Éfeso, que ellos también aborrecían a los nicolaitas. Para muchos, si predican sobre los nicolaitas o sobre el nicolaísmo, para muchos, lamentablemente, para muchas iglesias cristianas, sería como pegarse un tiro en los pies o en el pecho. Por eso muchos no hablan de lo que es el nicolaísmo. Les voy a explicar lo que quiere decir este término. Y se los voy a explicar con una historia que posiblemente algunos conozcan, pero es una historia muy sencilla que pasó en la historia griega. Vamos a hablar un poquito de la historia de los griegos para entender este término, porque esta palabra viene del idioma griego. Hace más o menos 2500 años, en el 490 más o menos antes de Cristo, hubo una guerra, una serie de guerras entre los persas que trataban de invadir las ciudades helénicas. El imperio helénico era el anterior al imperio romano y había guerra entre los persas y las ciudades helénicas. El imperio griego estaba desparramado en ciudades. Hay muchas historias de estas, por ejemplo, la de Troya es una guerra contra una ciudad, y ahora vamos a hablar de también una guerra que se dio en esta época entre los persas y los griegos. Hubo una batalla muy conocida, y ahora se van a dar cuenta por qué, porque casi todos escuchamos hablar algo de esto. Una batalla muy, muy conocida que se dio cerca de Atenas, a unos 50 kilómetros más o menos de Atenas, y el campo de batalla era cerca de una playa. Esta playa, esta región, se llamaba Maratón. Ahí le empezó a sonar, ¿no? Maratón. Se da la batalla entre los persas y los griegos, ganan los griegos, y un soldado de los griegos decide correr desde el campo de batalla hasta la ciudad de Atenas para llevar la buena noticia, para avisar que habían ganado. Y justamente la distancia que corre este soldado son 42 kilómetros. De ahí viene la maratón de 42 kilómetros, la carrera maratón que hoy conocemos, que se corre justamente 42 kilómetros, haciendo alusión a esto que pasó en Maratón. Maratón era el campo de batalla, un soldado corre 42 kilómetros y llega hasta la ciudad de Atenas, y llega exhausto. Había peleado, había corrido, llegó hasta la ciudad y entra a la ciudad de Atenas gritando Nike, Nike. Nike, como la marca de ropa, Nike, como esa marca, se escribe igual, y viene de ahí. Ese era el grito de este soldado que entró gritando solamente esto y cayó exhausto. Nike es también, o Nike, es una diosa de la mitología griega también, que es, posiblemente la habrán visto, es una mujer alada con una corona de laureles,
Y el nombre de ella significa ganar o victoria o dominio. Vieron que los romanos copiaron la mitología griega y le cambiaron los nombres. Bueno, Nike de los griegos, para los romanos se llama Victoria. Es la diosa de la victoria. Para los griegos era Nike también, la diosa de la victoria, de ganar, del dominio. Y de esta Nike, de esta familia de palabras griegas, viene la palabra Nikos. De ahí deriva esta palabra, Nikos, que es la primera parte de Nicolaíta. Nikos quiere decir dominio sobre otros. ¿Se entiende cómo es la relación? Dominio sobre otros. Quiere decir la palabra Nikos. Nicolaíta. Nikos es dominio sobre otros. Y Laos, donde viene la segunda parte de la palabra, Nicolaos. Laos quiere decir pueblo. Así que la palabra se completa y el significado es los que dominan al pueblo o dominio sobre el pueblo. Dominar al pueblo. Quiere decir Nicolaos. Y de ahí vienen los Nicolaitas, los que siguen este pensamiento de dominar a otros. Los Nicolaitas son los que intentan dominar a otros. En otras palabras, es la estructura piramidal que habíamos visto al principio. En la pirámide había personas que se ponían ellas mismas arriba o había una base que los elevaba para dominar a las iglesias. El dominio dentro de las iglesias lo representamos con esa pirámide en donde ya vimos los escalones y vimos de dónde había salido. Bueno, esta es otra manera de mencionar la pirámide. Los Nicolaitas, los que quieren dominar a otros o los que se dejan dominar por otros también lo podemos decir porque recuerdan la frase, la culpa a veces no es del chancho sino el que le da de comer. Así que la iglesia de Éfeso lo que tenía de bueno era que aborreces las obras de los Nicolaitas, dice. Y no solamente eso, sino que el Señor Dios Todopoderoso dijo, las cuales yo también las aborrezco. Esto es importantísimo que lo recordemos. Dios aborrece las obras de los Nicolaitas, las aborrece. La palabra más fuerte que usa Dios siempre es aborrecer. Dios aborrece a las personas que quieren tomar el control sobre otras personas. Y esas personas que quieren tomar el control sobre otras personas son enemigos de Dios. Se ubican en ese lugar, en el lugar de enemigos de Dios. Hay una comparación que podemos hacer para que se entienda más esto, porque estas personas existen hoy en día que quieren tomar el control de las iglesias y quieren tomar el control de las personas que participan de la iglesia, y este pensamiento nicolaíta, esta forma que tienen ellos de intentar ser grandes, es la misma que tuvieron personas al comienzo de la historia de la humanidad en la Torre de Babel. Vamos a Génesis, se los leo yo, es un versículo solo, Génesis 11.4, si lo quieren anotar, Génesis 11.4, en donde vemos algo que puede ser una comparación entre los pastores o los líderes, entre comillas, que existen hoy, que tienen este deseo de construir pirámides dentro de la iglesia y montarse sobre ellas. En la Torre de Babel, en Génesis 11.4, dice así, y dijeron las personas, dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Justamente, ¿no? Hagamos una torre, podemos decir una pirámide, porque es una torre que tiene una cúspide, entonces es una pirámide. Hagamos una torre, un edificio que tenga una cúspide, y hagámonos un nombre. Esto ya lo hablamos. Justamente dice, hagámonos un nombre. Igual que hoy. Hoy hay muchas personas que necesitan tener un título. Y se ponen, por ejemplo, cantidad de títulos. Lo mencionamos varias veces. El título de apóstol, de pastor principal, el padre espiritual, el doctor, el profeta, el reverendo. Son oficios, no son títulos, no es un rango. Pero se enseña como si fuera un rango. Pero son oficios dentro de la iglesia, no está mal que haya el pastor, que esté el misionero, el evangelista, pero hay muchos y hasta muchos son inventados. Porque en la iglesia no hay rangos, no hay escalones. Oficios, somos siervos de los hermanos.
Pero cuando ya se pone, no, vos me tenés que decir pastor porque yo soy el pastor. Cuando se lo pone así como si fuera un rango jerárquico, está construyendo esta torre para intentar llegar hasta el cielo. Y se hacen un nombre. El mismo pensamiento que tenía esta civilización que construyó la Torre de Babel. Así que es muy peligroso, muy peligroso. Como conclusión, podemos decir que en estos 3 mensajes vimos lo que es, a la luz de la Biblia, lo que es la Iglesia de Jesucristo. Traspasamos el filtro, pasamos a esto que existe, que lo vemos todo el tiempo, lo buscamos en internet, está lleno de iglesias en donde hay personas que toman el control de la congregación, de las personas, de las mentes de las personas. ¿Cuántas personas dicen, no, en la iglesia te lavan la cabeza? Y tienen razón. En muchas iglesias te lavan la cabeza. En muchas iglesias te lavan la cabeza. Y este lavado de cabeza es generado por las personas que se suben a la pirámide, que son nicolaitas, que tratan de dominar a los demás en lugar de servir a los demás. En la iglesia no hay jerarquías, que es la primera reflexión a la que llegamos hace 2 semanas atrás. En la iglesia no hay jerarquías, fue la primera reflexión que tuvimos. Después, la segunda, no tenemos que tener miedo a la libertad. Si lo quieren repasar después al mensaje anterior, el miedo a la libertad, vimos por qué el ser humano tiene miedo de ser libre y siempre necesita subirse a un colectivo y viajar en manada. Ya lo estuvimos viendo a esto. Y el mensaje de hoy es que el Señor aborrece a los que intentan dominar a las personas en la iglesia. Los aborrece. Yo le voy a pedir a Bruno, por favor, te voy a cambiar el versículo que te había dicho. Bruno, si podés leer el versículo 7, el final de la carta. En el final de la carta de Éfeso hay un mensaje de parte del Señor y en 2 partes. Primero es un mensaje grupal a la iglesia y después es un mensaje individual. Así que le voy a pedir a Bruno, por favor, si puede leer el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que es el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es el final de la carta. La última línea, la despedida de la carta, tiene un mensaje muy importante. A ver, Bruno, lee la primera parte nomás. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está. Esa primera parte es un mensaje grupal. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al grupo de personas, a las iglesias. Ese es un llamado grupal. El que tiene oído, o sea, está hablando de la atención, la predisposición y también del actuar. No solamente de escuchar, sino ahora ustedes ya aprendieron lo que es el nicolaísmo. Lo tienen que enseñar y lo tienen que identificar. Y cuando existe lo tienen que denunciar. Porque si somos una iglesia bíblica, una iglesia que se basa en la Biblia, y hoy aprendimos sobre el nicolaísmo, no tiene que ser solamente conocimiento, sino tiene que ser algo aplicado a nuestra vida y a nuestra iglesia local. Así que esta primera parte es un llamado grupal. Es lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la segunda parte, Bruno, ¿cómo termina el versículo? Donde dice, al que venciere. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Un mensaje final individual. A diferencia de lo que fue la primera parte del versículo, que era grupal, ahora es individual. Dice, al que venciere, de a uno, de manera individual, como el Señor nos trata. Él sabe que nosotros somos personas individuales, cada uno distinto, cada uno con sus formas, con su tiempo. Él nos hizo individuales, un regalo enorme de Dios. Si bien la sociedad nos quiere tratar como una masa, si bien las iglesias que no están de acuerdo con lo que dice la Biblia nos quieren dominar como si fuéramos una masa, la gente, esa frase tan fea de decir la gente, nosotros somos personas individuales. Y Dios en su amor nos hizo a todos distintos. Durante toda la historia de la humanidad no hay 2 seres humanos iguales. Hay algunos que son muy parecidos. Yo tengo 2 primas que son iguales, pero no son casi. Porque el Señor las hizo distintas. Durante toda la historia de la humanidad Dios hizo personas distintas. ¿Por qué? Por amor y porque Él nos conoce de manera individual. Y a esas personas, a las que estamos en la iglesia, nos dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida,
¿Qué le suena el árbol de la vida? El cual está en medio del paraíso. ¿Qué le suena? El paraíso de Dios. El Edén. El Señor nos quiere llevar otra vez al punto de inicio de la creación donde no había pecado. Génesis 1, Génesis 2, ahí nos habla de que en el paraíso existía un árbol de la vida. Y después, en el capítulo 3, la humanidad peca y pierde ese lugar. Y la obra redentora de Jesucristo nos lleva de nuevo hacia el punto inicial de la creación, hacia el lugar en donde no hay pecado. Nosotros tenemos este mensaje de esperanza. Al que venciere, lo dice en futuro, le daré, lo dice en futuro, de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Otra vez, tenemos esa esperanza, los que somos salvos, los que creímos en el Evangelio, tenemos la esperanza de que más adelante, al final de esta vida terrenal, comienza una vida en el paraíso de Dios, en donde es vida eterna. Por eso es el árbol de la vida. Tenemos vida eterna. Este último mensaje de comer el árbol de la vida es el Evangelio mismo. Eso lo tenemos que tener bien claro. Jesús nos quiere llevar otra vez al lugar inicial, a donde empezó todo. Y solamente podemos llegar hacia ese lugar, hacia el árbol de la vida, hacia el paraíso o hacia la vida eterna. Solamente hay un camino, y ese camino es Jesucristo. La cruz de Cristo, la obra redentora de Jesús en la cruz, es la única forma de llegar a la vida eterna. Y la salvación de la condenación por nuestro pecado, esa salvación comienza acá. Comienza acá en la tierra, comienza desde el momento que aceptamos, que creemos y aceptamos el Evangelio de Jesucristo. Ahí ese es el mensaje del Evangelio. Cristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados, en nuestro lugar. Murió, fue sepultado, resucitó y todo esto estaba ya dicho en la Biblia, en las Escrituras. Todo esto conforme a las Escrituras, dice Corintios. Cristo vino a morir en nuestro lugar porque Él no tenía pecado, pero Él vino a pagar por nuestras culpas, por nuestra deuda y pagó el precio más alto. Así que ese es el único camino que nos lleva otra vez hacia el inicio, a reconciliarnos otra vez con Dios. El hombre en el paraíso tenía una comunión total con Dios. Convivía con Dios. Se comunicaba todo el tiempo con Dios. Era lo ideal, lo que Dios creó. Pero el hombre pecó y el pecado nos separa de Dios. Dios no puede estar donde hay pecado. Y quien nos reconcilia otra vez con Dios es Jesucristo en la cruz, y eso está a disposición de todos, pero no todos se salvan, sino se salvan los que creen en lo que estoy diciendo, que creen en el Evangelio. Así que yo termino con 3 preguntas. ¿Crees en la obra de Jesús? ¿En lo que hizo, en lo que vino a hacer Jesús en la cruz? ¿Conociste cómo es la verdadera iglesia de Cristo en estas charlas que estuvimos hasta ahora? ¿Conociste algo más de cómo es la iglesia de Cristo? Porque esto está muy desvirtuado. La iglesia de Cristo no es como muchas veces lo vemos o como muchas veces participamos, en lugares en donde participamos. En la mayoría de las veces no es así. No hay rangos, no hay jerarquías. No tenemos que sojuzgarnos a las decisiones de otras personas en ningún sentido. Hablamos de que hay personas que no pueden decidir dónde se van de vacaciones porque le tienen que preguntar al pastor. Que hay personas que no pueden casarse porque le tienen que pedir permiso al pastor. O personas que están obligadas a darle plata a la iglesia para que el pastor haga lo que le parece. No hay que hacer eso, esa no es la iglesia de Cristo. La tercera pregunta, ¿estás listo para entrar al paraíso de Dios? Si Dios hoy nos llama, ahora, en 5 minutos nos llama, ¿estás listo? ¿Creíste en la obra del Evangelio? Se nota, hay una forma sola que se nota si somos salvos o no, y es el arrepentimiento. Cambiar. En algún momento de nuestra vida, en algún momento, puede ser ahora o pudo haber sido hace un par de años atrás o muchos años atrás, el signo de que somos salvos es arrepentirse. No es arrepentimiento de los pecados, lo enseñamos siempre. No es solamente arrepentirse de los pecados, pedir perdón por los pecados, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es metanoia, es cambio de mente y de espíritu. En un momento de nuestra vida, nosotros pensamos de una manera y a partir de ahí comenzamos a pensar diferente, contrariamente. Ese es el cambio, el arrepentimiento. Por ejemplo, para nosotros los pecados nos daban lo mismo, cualquiera sea, y en un momento no nos da lo mismo. Pensamos lo contrario. Eso es el cambio, el arrepentimiento. Cambio de mente y también cambio de espíritu.
El que nos convence de esos pecados es el Espíritu Santo que entró en nosotros en el momento que nosotros creímos en la obra de Jesucristo. Entonces toda la perspectiva es otra, porque nosotros comenzamos a pensar como piensa Cristo, la mente de Cristo, dice Pablo en una de las cartas. Entonces vemos el mundo con otros ojos. ¿Por qué cambiamos tanto? Porque nos arrepentimos. Y el cambio es de adentro. No solamente el cambio de afuera que muchos mencionan, sino el cambio interior, el cambio de mente y de espíritu. Eso es arrepentimiento. Si a lo largo de tu vida no viste ese cambio, yo te invito a que creas en el Evangelio y que puedas tener ese cambio. Que yo no te puedo decir si cambiaste o no. Ninguno podemos decir. Podemos ver evidencias externas. Pero interiormente solamente lo sabe cada uno, si está arrepentido. Si sabe que en algún momento de su vida pensaban de una manera y ahora piensan distinto, piensan de acuerdo a la Biblia. Eso es el arrepentimiento. Así que esto, como siempre, es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a creer en el Evangelio de Jesucristo, como hacemos siempre en todas las reuniones. ¿Qué les pareció? ¿Algo para preguntar? ¿Para agregar? ¿No? Mari, dale. Hola. Lo que se tomaba nota mientras estaban hablando de la iglesia de Éfesos era que me llamaba la atención que para que podamos mostrarnos diferentes es un buen testimonio. Y eso no se muestra con palabras, sino con nuestra vida. Y después también del arrepentimiento, que es justamente lo que tenemos que hacer, arrepentirnos de todas las cosas que estábamos haciendo afuera de lo que Dios quiere. Y también me impactó la palabra de la última, ¿no? El último versículo que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que tengamos bien el sentido y escuchar lo que dice la palabra y poder entender lo que dice, no solamente escucharla, sino poder llevarla a nuestra vida. Eso es uno de los 3 puntitos que yo tomé de nota porque me impactó. Eso es lo que quería compartirles. Muy bien. Claro, y acá lo que tenemos que actualizar un poquito lo que dice el último versículo, porque está bien, dice lo que el Espíritu, dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y hoy en día nosotros tenemos la Biblia. En esta época todavía la Biblia no estaba escrita. Entonces hoy tenemos que decir que el que tiene oído en lugar de oído, el que tiene ojo, lea lo que dice la Biblia. Porque el Espíritu habla a través de la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Su Espíritu fue el que inspiró a los autores. Entonces hoy no solo el oído, sino la lectura. Tenemos el privilegio que en esta época no había de tener la Biblia escrita. Todos tenemos la Biblia escrita completa. En esta época era solamente hablado, predicado. Por eso era lo del oído. Hoy en día, el que tiene ojos en la iglesia de Cristo, lea, por favor, lea lo que dice la Biblia. Busque todas las respuestas en la Biblia. Eso es lo que dice el final de esta carta. Me parece que Donato quería hablar, ¿puede ser? Sí. Dale. Y después yo también quería decir algo. Que lo que quería decir era que lo del nicolaísmo es completamente lo contrario a la forma en la que la iglesia que puso Cristo se organiza. Porque es una pirámide en el que una sola persona o un grupo cerrado de personas son los que toman las decisiones, porque eso es Nicolao, es dominar al pueblo, que era lo que decía. Pero iglesia significa eclesia, en griego, que es una asamblea. Y en una asamblea no tienen el poder una sola persona, un grupo de personas. El poder, que en este caso es que nos da Dios por el Espíritu Santo para tomar las decisiones correctas, se nos transmite a nosotros para que si en la iglesia todos tenemos el Espíritu Santo, también la decisión va a ser casi unánime. Y que mientras que en un lado el pastor está encima de la pirámide porque tiene una posición, una jerarquía, en la iglesia real sería más parecido a una pirámide, pero al revés, porque tiene un cargo, o sea, está más abajo porque tiene no solamente la preocupación de estudiar para él la Biblia, sino también para predicarle a los hermanos y a las otras personas.
Muy bien. Claro, es lo que quería decir. Claro, se entiende perfecto. Cargo es alguien que lleva una carga. Y la pirámide al revés sería así. Está bien. Se entiende perfecto. Jesús lo decía, lo comentamos ya la semana pasada y la anterior, que Jesús dice, el que quiere ser grande entre la iglesia, entre ustedes, tiene que ser el siervo. Y él mismo se puso de ejemplo. Yo vine del cielo para ser siervos de todos ustedes. Así que en la iglesia tiene que pasar lo mismo. Quien quiera tener un lugar de privilegio dentro de la iglesia, tiene que servir a los demás. El privilegio es servir a los demás. Y nada más. Muy bien, Dani. Yo lo que quería agregar era acerca del versículo 4, en donde dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y no sé ustedes, pero yo muchas veces lo escuché a esto predicado, pero mal predicado, porque desde el romanticismo, como que desde mí surge que el primer amor era lo mejor, cuando en realidad es todo lo contrario. Y como decía Marco hace un rato, el primer amor no es una experiencia del cristiano, sino una manifestación de Dios en nosotros. Pero también si lo queremos usar como ejemplo al matrimonio, que es lo que Dios en su palabra lo estableció muchas veces para hacer la comparación de la iglesia con él, hace la relación del matrimonio. En realidad, a lo largo de los años, el amor se suelda más, se amalgama más y es mucho, pero mucho mejor que al principio. Si, por ejemplo, yo tendría que hablar de mí, yo puedo decir que si alguien se casó enamorada en este planeta, fui yo, pero no se compara este amor que yo tenía al principio con el amor que tengo transcurrido 17 años de casada. ¿Por qué? Porque yo lo conozco mucho más. Porque al principio, pese al amor enorme que uno puede sentir, no lo conoce completamente a la otra persona. En el transcurrir de los años va conociéndolo más, va siendo más amigo, va teniendo menos inquietudes, menos dudas, más certezas y más amor y más seguridad. Entonces eso es la relación con el Señor a la enésima potencia. Por mucho que nosotros cuando conocemos al Señor podemos en ese supuesto primer amor que a veces se predica, que tiene que ver con el impulso que a uno le sale de hablar al otro, de que no puede callarse y decirle al otro de que en Dios hay salvación, que Jesús te ama. Sí, es verdad, eso tiene que ver con un impulso que también pasa cuando uno apenas conoce a la persona de la que se enamoró, pero es mucho mejor y mucho más excelente con el paso del tiempo. ¿Por qué? Al conocerlo más al Señor, es menos probable, es cero probable que alguien venga y me pueda convencer a mí de que vos estás equivocada de tu fe, de que el Señor no te va a salvar, de que lo tuyo es una ilusión y nada más, porque yo lo conozco, he experimentado, lo leo, lo creo, lo veo. Entonces, me pueden decir lo que sea, tu Dios es falso, pueden decir lo que quieran, que yo sé que no es así. Tranquila de mí, sé que hasta me pueden matar y me voy derechito al cielo. En un abrir y cerrar de ojos yo estoy con Él. Que a lo mejor cuando empiezo a caminar con el Señor, ay sí, yo lo creo en Él, lo amo, pero, y no sé, y si me pegan un tirito en el pie, ay, ahí ya no sé qué tanto. Bueno, lo mismo pasa con el matrimonio. Al principio, el matrimonio que por supuesto tiene al Señor en el centro. El otro se va desgastando, va cambiando y tiene que ver con un amor humano. Pero yo estoy hablando de ese amor en el que leemos en 1 Corintios 13, que es, si no tenemos ese amor, somos como címbalo que retiñe, habla. Léanlo después para recordar ese que es el verdadero amor y es el amor de Dios. Que a lo largo del tiempo va mejor, va en aumento, va para todo en cualquier aspecto que uno pueda considerar, es mucho mejor que al principio. Bueno, eso quería compartir, porque muchas veces se comparte esto como que tengo contra ti que has dejado el primer amor, y es como, sí, porque al principio... Y eso es una ilusión carnal que no tiene nada que ver con Dios y que no es tan profundo ni tan importante como lo que te vende de, qué sé yo, vamos a hablar, los dibujitos animados en donde el príncipe azul rescata a la princesa. No, el amor es mucho más profundo y es mucho más perfecto porque es el amor de Dios. Eso. Claro, y ese amor está basado solamente en el sentimiento. Claro. Pero nosotros, a lo largo de nuestra vida cristiana, el amor de Dios está basado en el sentimiento y también en el conocimiento,
en la vida transcurrida, en las experiencias, en el testimonio, en la cantidad de cosas que nos van pasando y vemos que Dios está y Dios responde y Dios siempre estuvo y nos cuida y cuántas cosas tenemos para agregar para que nosotros amemos más al Señor. A lo largo del recorrido, digo. Y siempre te tratan de llevar al sentimiento nomás. Porque solamente el sentimiento solo, cuando es irracional, pasa a ser una base muy inestable, en donde las personas son muy, están muy, ¿cómo se dice? Y como que fluctúan, porque Sí, no sé si era son solo más por ahí. fáciles de controlar, de dominar. Claro, claro, Evelyn quería hablar, me pareció que Dale, levantó Be. la mano. Sí, que yo digo que eso es muy pasional, Claro, porque no es amor en realidad. Porque el que realmente ama quiere conocer, quiere saber, quiere eh, tener esa relación. Y es imposible que una persona diga que ama a Cristo y no lo conozca. claro, Es imposible que diga yo amo a Dios y no lo conozco. Y evidentemente no lo conocen porque, bueno, muchas cosas que están en la Biblia que están mal, las practican como que si fuera que está bien. Incluso se lo creen que está bien. Entonces ahí te das cuenta la falta de conocimiento de Dios que tienen. O sea, y reducen a que la relación con Dios estás bien si predicas al otro y estás mal si no lo haces, cuando en realidad la relación con Dios es íntima y uno después predica al otro, pero primero tiene que ser uno mismo. O sea, yo no puedo hablarle a otro de alguien que no conozco. O sea, no tiene ninguna seguridad, ninguna certeza de que el otro lo va a conocer si ni siquiera lo conozco yo. Eh, entonces, eso también es como decía Cari, lo predican mal, lo predican a través de lo pasional, del sentimentalismo y de lo externo también, porque todo termina siendo superficial. claro. ¿Alguien más? Estamos. Bueno, yo también entonces apoyo lo que dice Evelyn en el sentido de que a veces también el tema de los sentimientos es también mucho más masivo. Por ejemplo, las novelas son todas basadas en el sentimiento y hay cantidad de personas a la tarde mirando novelas. Marta, ¿no? Marta dice que sí. Después las películas también, las que son basadas en los sentimientos de distintos tipos. Ayer nos vimos una con mami Claro, ahí está. a la tarde. Sentimiento puede ser el terror, al que le gusta el terror, las románticas, a los que les gusta, o la ciencia ficción, a quien les gusta, todo basado en el sentimiento. Y lamentablemente es una de las formas del diablo que es para distraer. Hoy en día la forma de distraer del diablo es, por ejemplo, las redes sociales, en donde las personas se piensan que son lo que no son. Muestran una apariencia, una imagen, que cuando vos la conocen, no, ¿cuántas veces nos pasó? Vimos una persona en la foto de perfil en Facebook y cuando la conocemos decimos, ¿qué pasó? Y hasta hay herramientas para modificar los filtros y todo eso. Y vos decís, ¿es la misma persona? O cuando escribe o los pensamientos. Es una forma de que el diablo, que maneja todo el mundo, creó para que nosotros no nos mostremos de manera auténtica, de que nadie nos conozca. En las redes sociales mostramos lo que queremos mostrar y nada más, pero no es lo que realmente somos. Y bueno, desde la sociedad pasa eso, lamentablemente en las iglesias siempre pasó lo mismo, por eso siempre tenemos que pasar todo a través de la Biblia. Por eso es una iglesia bíblica, porque acá cada uno de ustedes, si yo digo algo que está mal, puede mostrarme con la Biblia de que lo que yo digo es un error, y es un error, no es lo que yo digo. Si yo recién dije algo que está fuera de la Biblia, cualquiera me puede decir con la Biblia abierta, no, lo que vos dijiste no es así porque la Biblia dice esto y esto. Y yo lo tengo que aceptar porque es una iglesia bíblica. Por ejemplo, en el mundo, ¿en dónde podemos ver a Dios? Para decirle una frase breve, si no es en la Biblia. Solamente en la Biblia tenemos toda la descripción de cómo es Dios. Conocer a Dios es solamente con la Biblia. Algo que puede estar cerca, por ejemplo, tiene que ser algo que no incluya pecado. Y el mundo está traspasado por el pecado. Pero algo que podemos ver que está un poco más separado es la creación, que lo hablamos en algún momento. Nosotros vemos la creación de Dios y podemos ver a Dios en la creación. Porque la creación, como no es parte del ser humano, vemos que Dios es grande,
es hermoso, es amoroso, es perfecto cuando vemos la creación. Vemos los animales, mostramos un montón de fotos en la reunión, animales, montañas, el campo, los bebés, cuántas cosas que vimos en esa reunión, y vemos que hay algo que es inevitable. No podemos decir que no existe Dios. Está, y lo vemos como es. Pero la misma creación, si bien no es parte del ser humano, está siendo atacada por el ser humano, y vemos lo que pasa con la contaminación, con la ecología, que todo lo que toca el ser humano lo destruye. Entonces la misma naturaleza está siendo afectada por el pecado. La misma naturaleza en todo el mundo. La otra vez veía que en el mar, cerca de la Antártida, había una maquinita que estaba juntando botellas de plástico con etiquetas chinas, acá en el sur de Argentina. ¿Y cómo puede ser? Las botellas de plástico llegaron hasta ahí, hasta un lugar que ni las personas casi llegan. Y es porque el pecado del hombre, la maldad del hombre, afecta hasta la misma naturaleza, que no tiene nada que ver con el pecado, pero está siendo afectada por el pecado. Entonces, ahí tenemos algo para ver a Dios, la naturaleza. Pero no es completo, no es perfecto. Lo único completo y perfecto es la Biblia, la palabra de Dios. Así que la única manera de conocer a Dios, como decía Evelyn, es solamente a través de la palabra, y la única manera de amar más a Dios es solamente a través de su palabra. Que dista de lo únicamente emocional, que muchas veces se predica, entonces también causa como que hay algunas personas que se alejan diciendo estos están todos locos, ¿cómo puede ser que hagan esto o aquello? Porque en realidad es irracional cuando nuestro culto al Señor tiene que ser racional, porque la Biblia lo dice así. Y además a nosotros, como si somos parte de una congregación de esa clase, también nos genera insatisfacción. ¿Por qué? Porque el día que siento o el día que oran por mí y me caigo, o si lloro, o si grito, o si digo una palabra que suena raro, entonces mis emociones están a flor de piel, y yo creo que eso es estar llena del Señor. Y cuando un día voy, la verdad me gustó mucho la prédica, me convenció de pecado, lo que sea, pero no tengo esas reacciones, entonces pienso que no, que el Señor está lejos, no sentí nada, y pienso que Dios son sensaciones, y es mucho más profundo. Dios es amor, entre muchas cosas. Bien, bueno, oramos y cortamos la grabación y seguimos entre nosotros. Gracias, Señor, por este momento que pudimos compartir, este culto dedicado a vos. Como cada domingo nos juntamos para adorarte y, como decíamos recién, para conocerte más a través de la Biblia, que es tu palabra. Gracias por el gran privilegio que tenemos de tener el libro, de poder estudiarlo con libertad, abiertamente, porque podemos compartir entre todos lo que vos hablás a través de tu palabra. Muchas gracias por eso. Gracias porque estamos creciendo, porque estamos conociendo más lo que es tu pensamiento, tu mente, y te pido que eso mismo lo podamos aplicar en nuestra vida, que lo podamos comprender en profundidad, sinceramente, para que todo lo que hagamos esté basado en tu palabra. Señor, te pido que bendiga a todos los hermanos que están acá reunidos, a los que no pudieron estar. Te pido en especial en este tiempo complicado que estamos viviendo, que nos cuides, que nos guardes de la enfermedad, que nos guardes también de todo lo que rodea esta situación, de los malos pensamientos, del ataque que estamos teniendo a través de las malas noticias, que cuides nuestro ánimo, nuestra cabeza, además de nuestra salud, que podamos estar de buen ánimo, bien, que podamos ayudar a las personas que necesitan, que podamos estar atentos también a las necesidades de los otros, Señor. Te pido que lo podamos hacer bien para hacer testimonio de vos, para hacer esa luz, ese candelero que lleva la luz del Evangelio acá en la tierra. Gracias porque lo podemos hacer juntos como iglesia local. Gracias por todos los hermanos. Bendecinos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.